el guión que yo me he dado a mí mismo cuando acepté lo de la capella fue hacer un par de films que tuvieran como la experiencia, no exactamente de las drogas en sí, sino experiencias comunales o colectivas, mejor, que han tenido como vínculo la idea del estado alterado, digamos, ¿no? Son dos films 16 milímetros transferidos a digital y una pieza en la sala anexa, en la sala de atrás. Supongo que es una nueva serie de trabajos que empiezan un poco desde un principio muy modular y que me permite como hacer varias variaciones sin nunca necesariamente repetir el mismo módulo, ¿no? Uno es un film de un interior, el otro es un film de un exterior, pero de los dos, si bien en el film de Synanon tuve gente, ves, dos personas, pero son films que no tienen personas, sin embargo están, o sea, la idea de comunidad está como total y absolutamente presente en todos. Y la otra pieza es una pieza como te dije, muy seca, ¿no? Muy como elemental en lo que se necesita. Marcahuasi no es explícitamente sobre drogas, pero es un lugar muy asociado con esta especie de espacio de liberación colectiva, digamos, ¿no? Y en el caso de Synanon, en realidad es casi como el lado reverso, que es el lugar donde personas que han estado en la periferia de sistemas colectivos o de la comunidad tienen la oportunidad de reinsertarse dentro de lo social, digamos, ¿no? No creo que tengan las herramientas como para conectar y decir, bueno, uno es el lado A y otro es el lado B. Me parece que de verdad son como muy independientes en su propia manera como han sido trabajados y como han sido pensados, pero a la misma vez sí me interesaba y sí hice mucho hincapié en que naturalmente tú en esta sala, mientras vieras unos, tuvieras la conciencia de que había el otro que estaba rodando a la vez. El rol del film me ha permitido como concentrar incluso más materiales y esa como divergencia natural que tenía mi trabajo, que yo creo que era producto de esta dificultad que tengo de concentrarme, por ejemplo, ¿no? Me interesa filmar, me interesa transcribir cosas. Y lo que me está permitiendo hacer el film es como canalizar un lado colectivo y social que a mí me interesa de una manera como muy directa y al mismo tiempo hacer que todo el lado más formal de mi trabajo se sienta menos responsable de no ser político, no ser social. Lo que me interesa de los films que hago es sencillamente la capacidad que el celuloide tiene de transcribirte información, pues, sin escalas, digamos, ¿no? Y en esa medida yo me posiciono frente a eso casi de una manera amateur. O sea, el trabajo fuerte de filmar es escoger qué filmo. Y cuando estás ahí, ver qué cosas no te interesa, pero todo el resto en realidad es información y es data, y a mí me interesa recuperar eso y no es ni siquiera recuperar, a mí me interesa poner eso como la masa del trabajo, como la materia del trabajo. Para mí es mucho más interesante eso, es pasar información y a la misma vez también la idea de que cuando tú mires el film, tú sientas que estás en ese lugar digamos, ¿no? Que haya ese, o al menos casi como jugar con esa especie de ilusión de la transcripción total, como esta especie de potencial de movilización, ¿no? Como tú transcribes y tú puedes mover al espectador de acá, o así, con esta suerte de escala 1:1, ¿no? Que él ve lo que tú estás filmando, sin editar, sin nada, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado creo que en mi trabajo creo que está viendo cada vez más una certeza un poquito más clara de los materiales que a mí me va a interesar como investigar. Y por otro lado también, lo que sí te comenté antes, que a través del film
el otro lado del trabajo, que es un lado como mucho más ligado a cosas puntuales de la historia del arte, por ejemplo, sí se toma la libertad de ser más formal y más como experimental a un nivel que podría ser acusado como antipolítico prácticamente o cosas de esa naturaleza, ¿no? Porque lo que sucede es que en realidad el film tanto como masa, como materia, digamos, y como transcripción de un lugar, ya me permite a mí, por ejemplo, estar bastante más tranquilo de moverme de ya una pieza formal y súper hermética, por ejemplo, sin tener que justificar su propio hermetismo, por ejemplo, ¿no? Yo no vengo trabajando hace 15, 20 años, vengo trabajando hace pues bastante menos, entonces es recién a partir de este año, o los últimos 8 o 9 meses, que he reconocido el paso natural de tener piezas a empezar ya a tener como un sistema de trabajo que me permite tejer mejor pues una pieza utilizando asfalto con un film sobre geología, por ejemplo, ¿no? Y lo social, digamos, y me siento un poquito más como, o sea, un poquito más de, supongo, es confianza, sencillamente que que el trabajo ya no va a ser como esta suerte de objetos que circulan, sino ya es un poquito más fácil tejer las cosas de repente, ¿no?